perdón, de 1879. De 1879. Yo les decía de 1904, porque después de la guerra todavía hay como 20 años, los 25 años en que no se había consolidado diplomáticamente la pérdida. De 1879 a 1904 son precisamente 25 años. Y en 1904 es el tratado que se ha firmado y los chilenos dicen, nadie les ha obligado a los bolivianos a firmar. ¿Realmente es así? ¿O es que había una fuerza, alguna imposición que obligó a que el Partido Liberal firmara ese acuerdo, ese tratado con los chilenos? ¿Qué piensan? Intereses económicos también había. ¿Perdón, más alto? Había intereses económicos también. Sí, eso es desde antes de la guerra, ¿no? Intereses de Inglaterra, también de Pacheco, ¿no? Sí. El señor de Huanchaca, intereses y capitales nacionales vinculados con capitales chilenos. O sea, hay una serie de factores que permiten entender, además, la ideología del Partido Liberal. El Partido Liberal tenía una consigna, ¿no? La redefinición geográfica de Bolivia. Y es el partido que ha firmado lo de la Guerra del Pacífico en 1904 y otros tratados. Con ese partido y en esos 20 años del Partido Liberal, que es desde la Guerra Federal hasta 1920, se han consolidado las pérdidas. Eso es lo que muestra muy claramente Feldman, por ejemplo, en su historia de Bolivia, ¿no? Lo del Acre, lo del Mato Grosso, la guerra, lo del Pacífico. Todo se ha consolidado como pérdida, gracias a su visión y claro, a sus intereses también. Pero también existía el hecho de que éramos los perdedores, de que el territorio ya estaba ocupado por Chile, de que ya se habían definido las fronteras por la fuerza. Entonces, no era un escenario en el que el que gobernaba, pese a su visión, etcétera, y a su ideología de redefinición geográfica, estaba en posibilidad de hacer lo que quiera. Al contrario, la debilidad militar lleva a tener que consolidar, por decir así, diplomáticamente las pérdidas. Entonces, que se haya firmado, aparte de los intereses económicos, la influencia extranjera, la visión del Partido Liberal, tenía como telón de fondo haber perdido la guerra. Por eso la política es continuación de la guerra. ¿Qué hubiese pasado si hasta 1904 Bolivia se hubiese convertido en una potencia militar? Que hubiese interesado a los ingleses en explotar algunos territorios bolivianos. ¿Qué hubiese pasado si Bolivia después de la guerra hubiese visto hacia adentro y se hubiese fortalecido militarmente para recuperar el litoral? Si hubiese firmado el tratado de 1904, seguro que no, ¿no es cierto? Por eso la paz está en la filigrana, es decir, es algo muy delicado, muy pequeño, muy dúctil, y siempre está determinado por un fondo, por un escenario, por un diagrama de guerra. Si algo ha pasado en estos últimos días es haber creído que la razón podría prevalecer, pero no digamos la razón, sino digamos nuestra visión de la razón.
¿Cuál es nuestra visión de la razón? Suponer que había un compromiso de negociación. Pero también eso visto desde fuera, y claro, el resultado es contundente, da lugar a que se niegue que había esa salvedad de encontrar compromiso. ¿Qué piensa Foucault? Que las guerras definen los periodos de paz. Y pueden ser periodos largos, pueden ser periodos en que parece que la paz finalmente llegó. En la historia de la humanidad no hay acontecimientos que muestren que las relaciones entre los estados, la definición de las fronteras, la plasmación de sistemas políticos, jurídicos, económicos, sociales, resultan del acuerdo, resultan del consenso. No es así. Y es por eso equivocada la visión filosófico-jurídica que dice hay que construir la realidad política social a partir de concepciones del derecho natural. Toda construcción en cuanto a leyes y realidades políticas, geográficas, geopolíticas, resulta de escenarios de confrontación y de vencedores que imponen, por el hecho de haber ganado el enfrentamiento, el conflicto, sus intereses. Y eso puede prolongarse durante siglos. Es decir, el escenario puede prolongarse durante siglos. Sí. Eso significa que los abogados no hacen más que tergiversar la verdad para los intereses de sus clientes. En gran medida es así. Y curiosamente el sistema también lleva a eso, porque por mucha evidencia que haya sobre la culpabilidad de un imputado, la obligación del abogado es defenderlo. Aunque el abogado esté convencido de que el imputado es culpable, tiene que mostrar que no lo es. La profesión del abogado no es la búsqueda de la verdad, sino es ser un actor en el sistema. ¿Y cuál es ese sistema? Del conflicto jurídico. Y claro, tiene que asumir un papel en función de dónde está, o para culparlo, el fiscal, y reunir evidencia, o para defenderlo, el abogado defensor. Entonces, al abogado en el fondo no le interesa la verdad, le interesa ser un protagonista en el juego, también racional, lógico, de argumentar jurídicamente, de interpretar las evidencias, de descalificar al contrario, de buscar atenuantes. Ahora, pero no estamos hablando del abogado, estamos hablando del derecho, que es diferente. El derecho lo que expresa es el conjunto de intereses de los que ganan, de los que se imponen, de los que son hábiles también. Piñera ha mostrado bastante habilidad, ¿no? Era muy curioso, hasta antes del fallo había hasta a nivel internacional una suposición de que por lo menos algo se iba a reconocer de obligación. Pues resulta que no. Entonces la guerra define los escenarios de la paz, las estructuras de vida, los escenarios en el que se va a constituir la sociedad, la economía, la política, el derecho.
Y ese es el concepto que Foucault dice, la guerra y la paz en una filigrana, ¿no? En esta tercera lección. Es decir, la existencia de la paz es débil, es siempre sometida a las circunstancias de la guerra y con un telón de fondo que la define. Ahora, ¿eso qué significa? Que eso se puede cambiar con otra guerra. Y en verdad es así, fíjense. Yo pienso, siguiendo a Foucault, que vamos a recuperar el mar cuando ganemos otra guerra. Porque, y claro, los chilenos también saben eso muy bien. Porque aparte de las declaraciones de solidaridad que hubo en varias ocasiones, por ejemplo, de la OEA y demás, no hay pues la fuerza para imponer, cambiar lo que se ha decantado por una guerra. ¿Qué se ha decantado en la guerra de 1879? Que Chile tenía la superioridad militar para invadir y bueno, colonizar como ha establecido su dominio, apropiarse, expropiar el territorio, imponer a los habitantes que sometió su sistema, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha decantado en la guerra es algo muy fuerte, muy profundo, que no se va a modificar por simples discursos o apelando a la razón universal de decir, eso ha sido un abuso. Todos los mapas se definen con base en triunfos militares. Todos. Imagínense un precedente para el mundo. Decir, sí, este pobre país ha sido invadido, ha sido expropiado su territorio, tienen razón los expropiadores, los invasores, tienen que devolver y por eso tienen que negociar cómo van a devolver. Con esa lógica, cualquier país podría pedir que obligue a su usurpador a hacer lo mismo. Y claro, algunos son especialmente usurpadores, ¿no? ¿Chile ha perdido algo? Sí, ha perdido la Patagonia con Argentina. Nosotros no hemos ganado nada, hemos perdido frente a todos. Sí, todos los que nos rodean algo nos han usurpado. Pero si vamos a cualquier otro país, Brasil ha sido usurpador o usurpado. Usurpador en general, ¿no? Y así sucesivamente. En Europa, todos los mapas se han definido por guerras. Claro, llega un momento en que se formaliza diplomáticamente. Eso es otra cosa. El Tratado de 1904 que dice, sí, hemos perdido 120.000 kilómetros cuadrados y estos son los límites y varias obligaciones, ¿no? Había una indemnización económica que Chile pagó y se comprometió a hacer el ferrocarril Arica-La Paz, además de otorgar facilidades de uso del puerto a Bolivia. Todo lo que está establecido en eso como atenuantes es resultado de, bueno, ya estamos aquí y esto es nuestro, les vamos a permitir esto y diplomáticamente que no parezca que ustedes tienen la peor parte, algo les hemos reconocido. Entonces eso resulta del triunfo, no es de la razón, es del triunfo de la guerra. Y lo mismo, Bolivia existió en 1825, resultado de la guerra y de guerras complejas.
no solamente contra los españoles, sino también de los conflictos internos, de los ejércitos auxiliares argentinos, de la guerra de guerrillas, de las pugnas que había porque nos anexáramos a la audiencia de Lima o al virreinato de Lima o a la audiencia de Buenos Aires. O sea, todo es resultado del enfrentamiento y en definitiva de la guerra. Entonces, creer que un escenario definido por la guerra va a cambiar porque, bueno, yo tengo la razón, porque tengan pena de mí, todos abusan de mí, ya no. Realmente es no comprender la política internacional. Y claro, Foucault ayuda a comprender por qué dice la paz existe gracias a la guerra. Y la política es la continuación de la guerra por otros medios. En eso cambia Clausewitz. La guerra en la filigrana de la paz. O sea, la paz existe de una forma débil, voluble, según la guerra, según el escenario, la decantación. ¿Qué dices, Diego? Incluso se me ocurre un ejemplo que charlábamos con mi catedrático de Derecho Internacional que decía, yo le doy la razón a los marxistas de antaño en decir que la autodeterminación de alguna nación solo se da por medio de la fuerza, ¿no? Es decir, si vemos todos los conflictos de descolonización del siglo XX, todos tenían, digamos, que el elemento armado como el constitutivo para que la autodeterminación se cristalice, ¿no? Si ponemos el ejemplo de Cataluña, por ejemplo, el referéndum año, era un referéndum legal y, bueno, tan legal, pero un referéndum que, digamos, que apelaba al consenso internacional de la Unión Europea y otras entidades internacionales, y por medio de la legalidad no logra su independencia, ¿no? Cosa que hubiera sido muy distintas y es muy paralelo hubieran tenido las armas. Muy bien lo que dices, ¿no? Las leyes tienden siempre al status quo. ¿Qué significa eso? A que esto se mantenga indefinidamente. Las leyes no promueven el cambio, la transformación. Al contrario, si una ley cambia, por ejemplo, matrimonio homosexual, por ejemplo, voto de las mujeres. Gracias, te agradezco mucho, Pablo. El voto de las mujeres ha sido resultado de eso. Sí, reconocemos, ustedes mujeres son tan iguales a nosotros como cualquiera de nosotros es igual entre nosotros mismos. Por lo tanto, ustedes pues tienen derecho a votar. O la igualdad de salario de las mujeres. Ustedes trabajan tan bien como nosotros, deben ganar como nosotros. ¿Eso es resultado del convencimiento? No, es resultado de la guerra, no la guerra propiamente, digamos, entre estados, sino de la lucha. Y eso es marxista. Entonces, para que cambie la ley que dice las mujeres no tienen derecho al salario, pueden trabajar pero no tienen derecho, a lo sumo se le dará comida a una mujer que trabaja, solo votan hombres. Esas leyes que tienden a establecer un status quo van a cambiar cuando haya un escenario de violencia y quienes quieran que cambien ganen en ese escenario de violencia, aunque no sea la guerra propiamente. Entonces no hay forma de cambiar las leyes por convencimiento. Las leyes solo cambian por victoria militar, violenta, movilizaciones. Foucault dice, hay también en el desarrollo de las ideologías la guerra de las razas. Y eso es ya, va a ir más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque esta visión que él la llama de contrahistoria. ¿Por qué la contrahistoria? Porque la historia parece resultado del enfrentamiento, resultado de la violencia, resultado de la guerra.
Y es una visión contraria a la visión tradicional que dice los logros se pueden alcanzar por convencimiento, por consenso, por decantamiento racional. No es así, no hay tal decantamiento racional. Pero Foucault habla también de la guerra de las razas y dice y hace referencia precisamente a varios autores. Marx no habla de la guerra de las razas, pero él interpreta que lo que hace Marx es de alguna manera una guerra de razas. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el marxismo, dice, es la transcripción social de la guerra de las razas. Y el nazismo es la transcripción biológica de la guerra de las razas. Y el origen de la guerra de las razas está en el liberalismo. ¿Qué quiere decir que estas expresiones ideológico-políticas como son el marxismo y el nazismo sean transcripciones? Él lo que muestra es que si se hace una línea de tiempo, la ideología más antigua es la liberal. Y los inicios, porque hace la genealogía del liberalismo, de esta ideología, el origen en el sentido de dónde surgió, con qué concepción surgió, es una guerra de razas. O sea, fíjense, la ideología liberal, ¿qué dice la ideología liberal? Que lo que importa es la igualdad, la democracia, la libertad, la igualdad ante la ley, la aplicación no indiscriminada de la ley. Estas concepciones liberales, como se dan, por ejemplo, en el siglo XIX, tienen un origen distinto. Y particularmente habla del origen en Inglaterra del liberalismo, con autores que él refiere, que aquí los pueden ver ustedes, que muestran que en sus inicios, en el contexto monárquico, en el contexto absolutista, quienes enarbolaron las consignas de lucha contra la monarquía, de búsqueda de una transformación del Estado, reconociendo libertades, reconociendo la igualdad, eran grupos marginados, eran grupos que no tenían protagonismo político y se asumían con un rol mesiánico de cambiar la sociedad. Esos son los famosos diggers, por ejemplo, que son los excavadores, o los levelers, que son los igualadores. Entonces, facciones de la sociedad inglesa que decían: nosotros buscamos cambiar la sociedad, ya no queremos, no creemos en que haya estamentos superiores por la gracia de Dios destinados a gobernarnos, queremos cambios profundos y tenemos esa misión, y nuestra raza, aunque no sea, digamos, en el color de la piel, sino en su situación económica, social, política, está llamada a hacer estos cambios. Entonces, fíjense, es como decir, este grupo se proclama a sí mismo como el germen que va a cambiar la sociedad, que tiene esa misión de cambiar la sociedad, y que por lo tanto aúna dentro del mismo grupo y se consolida como un grupo con fuerza política, porque se proclama como de una raza diferente. Aquí raza no hay que entender en términos biológicos, raza es la facción mesiánica, es decir, que cumple una misión histórico-política. Y esa facción que cree cumplir y se proclama a sí misma
como una facción de la sociedad que cumple esa misión histórico-política, está obviamente en contra de la sociedad, en contra de las relaciones, en contra de las jerarquías, y pretende anular todo eso. Entonces, políticamente lo que destruye el sistema es siempre una ideología racista, entendiendo la raza como la facción que revoluciona el sistema. Y eso se ha dado en el liberalismo, fíjense. Entonces no vale el cuento de que la Revolución Francesa impuso la luz de la razón a la humanidad y le mostró a la humanidad que lo que hay que hacer es aceptar la igualdad y la fraternidad y la libertad porque es fruto de la razón. No, lo que ha hecho la Revolución Francesa, que es posterior a la lucha de las razas, a la guerra de las razas en Inglaterra, es expresar lo que ya hubo en Inglaterra mucho antes. Pero la misma revolución no estuvo exenta de violencia. Entonces, la peor concepción de la política, perdón, disculpen. Hola, estoy en clase.